O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. One, two, three, four. Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, ¿qué es y qué no correr suave? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Sigo a mucha gente en Strava, perfiles muy diversos en Strava. Y digo perfiles diversos porque hablamos de distintos niveles de rendimiento, o sea, desde popular incluso hasta élite, pasando por todos los grises intermedios. Eso por un lado, y por otro lado diversidad también de perfiles porque hablamos de distintos roles. O sea, aquí hay gente que corre simplemente, hay gente que corre y entrena a otras personas, o sea, aquí hay coaches, y en algún caso incluso a esto se le añade un tercer rol que es el de divulgador barra podcaster. El divulgador en redes sociales, lo cual puede incluir también incluso podcast. Bueno, como digo, múltiples roles, múltiples niveles, por lo tanto perfiles muy diversos en Strava. Y lo interesante es que en bastantes de estos casos, a ver, cuando hablamos de corredores élite, ahí seguramente no es el caso, pero en bastantes de estos casos no solo está la información básica pública, es decir, kilometraje de la actividad, kilómetros de la actividad, desnivel, duración, por lo tanto ritmo promedio, quizá ritmo ajustado a pendientes, si hablamos de montaña. Como digo, a veces, también además de lo básico, está disponible o accesible o público, pues datos de frecuencia cardíaca. Bueno, por cierto, información básica también pública, sería el título que le pone a la actividad, si es el caso, si no lo pone el reloj por defecto, y comentarios a la actividad. Entonces tenemos datos básicos de la actividad, título, comentarios, kilometraje, desnivel, duración, ritmo, y a veces también frecuencia cardíaca. Esto permite que comprobar o constatar pues una realidad, un hecho, y es una confrontación o una discrepancia entre lo que aparentemente es la actividad, un, entre comillas, rodaje suave, y los datos reflejan que no es así. Entonces, como digo, hay una confrontación entre lo que parece que es la actividad, un rodaje, un easy run, o me da igual, un long run en zona 2, y sin embargo no es tal cosa, una discrepancia, ya digo, entre datos, vamos a decir, objetivos y datos subjetivos, como pueda ser el título que le pones a la actividad. Y esta discrepancia, este rodaje suave que no es tal, o esta tirada en zona 2 que no es tal, pues tiene una serie de problemas. Y esto es lo que quiero comentar hoy. Primero vamos a describir ejemplos de ese aparente rodar suave o aparente long run en zona 2 que no es tal cosa. Y después vamos a señalar 3 problemas, uno muy importante, 2 quizás secundarios, que implica este falso rodar suave, este aparente rodaje suave que no es tal cosa. Describiremos un par de ejemplos con números más o menos precisos. Señalaremos 3 problemas, propondremos una solución, si queréis un protocolo para tratar de evitar estos problemas asociados a ese falso rodar suave. Hoy no vamos a apoyarnos en ningún estudio científico porque yo creo que no hace falta. Podría haber buscado. Sí, bueno, mira, quizá en algún momento de la explicación pues referimos o mencionamos algún estudio que seguramente ya ha salido por aquí, pero creo que no hace falta. Va a ser todo bastante de sentido común lo que voy a decir. Y, por supuesto, advertencia, como siempre,
que no queremos atacar a nadie. O sea, vamos a usar algunos ejemplos y, bueno, por supuestísimo, no vamos a decir nombres. Bueno, y es que yo mismo he cometido ese error y seguramente lo siga cometiendo de vez en cuando. Pues seguramente más que por falta de conciencia, por engañarme a mí mismo. Bueno, luego cuando veamos los ejemplos, pues podremos entender mejor a qué me estoy refiriendo y podremos vernos seguramente reflejados también en estos ejemplos, ya digo, de falsos rodajes suaves o falsas tiradas largas en zona 2, que ni es lo uno ni es lo otro. Bueno, no queremos atacar a nadie, sino vamos a aprovechar esta circunstancia que con relativa frecuencia me topo con este tipo de actividades, estas actividades engañosas, ¿no?, que parecen una cosa y son otra. Vamos a aprovechar este hecho, bueno, y que yo mismo he cometido, pues para ver por qué esto es problemático y cómo podemos arreglarlo. Venga, que yo creo que ya está clara la cuestión de hoy, así que vamos al lío. ¿Qué es un no rodaje suave, no tirada larga en zona 2? ¿Qué es una actividad easy o una actividad endurance? En todo caso, un trabajo que no es de intensidad, que busca supuestamente mantener o desarrollar la base. Ya digo, una cosa aparentemente easy, aparentemente largo, pero en todo caso suave y que no es tal cosa. Pues mira, por ejemplo, imagínate 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos en llano, a ritmo fácil. Pues yo qué sé, 5 minutos el kilómetro, 5:15 el kilómetro, 5:30 el kilómetro. Ya sabemos que esto es subjetivo, depende de nuestro nivel, pero bueno, más o menos universalmente en llano. Y si es terreno compacto, pues 5 minutos, 15 segundos el kilómetro, pues vamos a decir que universalmente podemos entender que esto es un ritmo fácil. Pues imagínate, ya digo, 50, 60, 70 minutos en llano por terreno compacto a 5:15 y resulta que la frecuencia cardíaca pues va experimentando deriva o drift o decoupling, es decir, que va aumentando, total, que esa mierda, con perdón, de actividad de 50 minutos de mantenimiento, ese rodaje suave a 5:15 por terreno llano y compacto, y acaba el pulso en zona 3 o zona 4. Zona 3 alta, zona 4 baja o zona 4 alta. Entonces, eso no es suave. No es suave si acabas a ritmo threshold, a ritmo umbral, medido por frecuencia cardíaca, pese a que ritmo objetivo siga siendo 5:15. Eso se ha descontrolado, eso se ha ido de madre. Otro ejemplo, ahora por monte, o sea, con desnivel y con quizá algún tramo con terreno un poquito más complicado. Pues imagínate 1 hora y cuarto, 1 hora y media por monte y con quizá el pulso promedio sale bien, en el sentido que sale, pues sí, zona 2 o en ese entorno, un poco menos incluso. Pero miras tanto la distribución del tiempo en las distintas zonas de pulso como los picos de pulso alcanzado y ves pues, que por distribución pues igual ha habido más del 30% en zona 3 o incluso zona 4, en conjunto esas dos representan más del 30% de la actividad, y que ha habido picos de pulso, pues yo qué sé, 160 y pico pulsaciones, 170 y pico pulsaciones, o sea, zona 3 alta, zona 4... Entonces eso, mirando el pulso promedio, puede parecer que efectivamente si hablamos pues 1 hora, 1 hora y cuarto, pues ha sido un rodaje suave. De monte, si hablamos de hora 45, 2 horas o algo así, pues quizá, bueno, esto también es subjetivo, esto también es relativo. O sea, una tirada larga se puede considerar larga si supera, pues no sé, el 50% de lo que es tu actividad estándar, por decir algo, bueno, por poner números redondos. Bueno, entonces sea un supuesto rodaje, sea una supuesta tirada en zona 2, zone 2 running, endurance run, llámalo como quieras, bueno, supuestamente suave y mirando pulso promedio es suave, pero, encaja en zona 2, pero ya digo, miras la distribución del tiempo de la actividad, tiempo total de la actividad, cuántos minutos o qué porcentaje del tiempo se ha ido a esta zona, esta otra, y ves que
tomando zona 3 y zona 4, en conjunto representan un porcentaje significativo, relevante del tiempo total. Pues por poner algo, algún número, pues imagínate, más del 30%. Y si miras los picos de pulso, sabiendo o intuyendo lo que pueda ser la frecuencia cardíaca máxima de esta persona, pues ves que ha habido picos, pues eso, 160, 170 pulsaciones, cosas que ya están representando porcentajes altos de tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si en el llano ha habido decoupling, o sea, ha habido drift cardíaco, se ha ido de madre el pulso a medida que pasaban los minutos y en el tramo final ya estamos en zonas altas de pulso. Si en el monte, o sea, con desnivel, con sube y baja, el promedio de pulso quizás sale bien, pero vemos que hay picos muy altos según nuestra frecuencia cardíaca máxima, vemos que la distribución del tiempo contiene pues una porción muy grande en zonas altas de pulso, pues cualquiera de estos 3 escenarios, o 2 escenarios, llano y con desnivel, pues nos está diciendo eso, que el título, los comentarios, incluso las fotos, quizás ha sido una actividad en grupo, o sea, todos los indicios apuntan en un mismo sentido, esto ha sido suave, pero vas a los datos y no lo es. Vale, ¿por qué esto es un problema? Desde el punto de vista metabólico, en principio, yo creo que no es un problema porque, de hecho, no habría menos estímulo aeróbico, sino seguramente más. ¿A qué me refiero? O sea, el rodaje o la tirada lo que pretenden es estimular especialmente pues, la oxidación de grasas. No sé si decir eso, o dar un estímulo aeróbico de mantenimiento en el caso del rodaje, de desarrollo en el caso de la tirada. Pero es verdad que habitualmente nuestro Fatmax, es decir, el punto de intensidad cuando cuando alcanzamos el pico de oxidación lipídica, o sea, el mayor número de gramos minuto de grasas que podemos oxidar normalmente está en zona 3, zona 3 de pulso. O sea, por encima del umbral, del primer umbral, el VT1, primer umbral ventilatorio. ¿Por qué? Porque ahí es verdad que como hemos rebasado primer umbral, claro, eso significa que está habiendo más glucólisis. Entonces, en términos relativos, la oxidación de grasas, en términos relativos, o sea, el porcentaje que representan en la producción energética es menor, pero en términos absolutos, la oxidación de grasa es mayor que en zona 2, que cuando todavía no habíamos rebasado primer umbral. O sea, obviamente, si la glucólisis está más presente, en términos de porcentaje, de la proporción que uno y otros sistemas, oxidación de grasas, quema de glucosa, fuera de la mitocondria, como ahora este segundo sistema está empezando a aportar de forma más importante, pues lógicamente la proporción en que la oxidación de grasas aporta necesariamente tiene que ser menor. Porque, entre comillas, hay un segundo actor implicado, cosa que antes estaba en la sombra, por decirlo así. Pero la oxidación absoluta de grasas seguramente sea algo superior a lo que teníamos antes de rebasar el primer umbral, a lo que teníamos en zona 2. Claro, esto con un gráfico se vería con un solo golpe de vista. Lo siento si os habéis perdido en la explicación. Pero vamos, lo que hay que entender es que rebasar primer umbral, es decir, pasar a zona 3 cuando estábamos en zona 2, no es un problema porque estemos dando menos estímulo aeróbico, porque seguramente estamos dando un mayor estímulo aeróbico. Estímulo aeróbico me refiero a estimulación de la oxidación de grasas. Entonces el problema va a ser mecánico, el problema va a ser también si hay mucho trabajo glucolítico o mucha actividad glucolítica y sobre todo el problema va a ser la fatiga, no sé si decir global, la fatiga general o fatiga seguramente del sistema nervioso, pues entonces fatiga central. No sé, podemos llamarlo de distintas maneras. Fatiga del sistema nervioso, quizás es la manera más correcta. Ese va a ser el mayor problema. Porque nos va a impedir recuperar para sucesivas o subsiguientes sesiones. Bueno, un problema que sí que es tal cosa. Primero, impacto mecánico. Claro, si fuera que solo se te va el pulso en subida, ahí va a ser menos problemático porque ahí ese mayor pulso estaría
indicando o sugiriendo mayor trabajo metabólico, pero en subida hay menor impacto mecánico. Pero bueno, allí donde vayamos en el llano y nos suba el pulso, eso significa que estamos yendo más rápido. E ir más rápido, pues significa más impacto en las estructuras. Entonces te has despistado y llega un tramo corredero y te flipas y sube el pulso y estás corriendo fuerte y entonces dando impacto a las estructuras. Ese es un posible riesgo de que un aparente rodaje no sea tal cosa. Segundo riesgo, si no es que haya bastante zona 3, sino que ya hay mucha zona 4, muchos segmentos en donde hemos ido en zona 4 clavados, eso significaría que es que ya el carácter de la sesión es otro, es que estamos haciendo intervalos threshold, intervalos de Fichichu o de segundo umbral. Imagínate que te has apretado en todas las subidas, pues o me da igual si era en llano, que es que el tramo final te has querido apretar y eso, has hecho un bloque threshold. Pues es que ya el carácter de la sesión es otro. O sea, esto deberíamos considerarlo en el microciclo, en la semana, bueno, en la unidad temporal que quieras, pero seguramente lo más fácil de manejar en la semana debemos considerar que lo de hoy no ha sido un rodaje o no ha sido una tirada en zona 2, sino que es que ya ha habido trabajos de intensidad, o como dicen en inglés, workouts. O sea, si un porcentaje relevante de la actividad ha sido en zona 4, pues todos esos segmentos donde hemos ido en zona 4, pues se pueden considerar intervalos threshold. Y eso ya sí que sí, lo que hablábamos antes, eso ya es otro sistema energético, otra vía energética. El carácter de la sesión es otro. Si teníamos previsto intensidad el martes, intensidad el jueves, no sé qué día ha caído esta actividad donde finalmente ha habido mucho trabajo en zona 4, pero considerarlo ese día de intensidad. Pues si fue el miércoles, ya no hagas lo del jueves, para entendernos. Bueno, y el mayor problema, porque esto seguramente es muy extremo, este segundo posible problema es muy extremo. O sea, lo habitual es que entres en zona 3 de pulso y que al final ese tiempo en zona 3 pues represente un porcentaje relevante de la actividad. Ya sería muy extremo que nos fuésemos a zona 4. O sea, es bastante loco, aunque bueno, no imposible. Bueno, el mayor problema, lo más frecuente, es que, ya digo, hayamos alcanzado un pico de pulso X o Y. El tiempo en zona 3 sea un poco más, un poco menos, zona 4. Pero vamos, esos aparentes rodajes que no son tal, que hemos descrito antes, el mayor problema que tienen es que suponen más fatiga, claro. Un rodaje suave es eso, es suave, que nos sirve para mantener la base aeróbica. Así lo hemos expresado también en otras ocasiones. La tirada en zona 2 nos sirve para desarrollar el sistema aeróbico. Y el rodaje debería dejarnos con muy poca fatiga, de modo que al día siguiente podemos hacer, entre comillas, lo que queramos. La tirada larga sí va a dejar finalmente más fatiga, y entonces requerirá el descanso proporcional o correspondiente. Claro, si a ese rodaje o si a ese tirada en zona 2 le añadimos que ha habido tramos más intensos, pues ha habido más fatiga que la oficial, no sé si decirlo así, o la prevista, la planificada, y por lo tanto va a requerir un descanso proporcional. ¿Qué ocurre si los aparentes rodajes no son tal? Y eso pasa un día, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Pues vas a ocurrir que no estás descansando lo que deberías de esa actividad, de modo que el día que toque hacer trabajo de intensidad no vas a poder. Vas a entrar en esa zona gris. Vas a entrar en esa zona gris de no recuperación que se caracterizaría por cuando vas suave, volvemos a ese 5-15 minutos al kilómetro en el llano. Cuando vas suave te va a ir muy alto el pulso, pues imagínate que a ese 5-15 vas a 140 pulsaciones por minuto, cuando podrías ir perfectamente a 120 pulsaciones por minuto a esa velocidad. No sé si estoy exagerando, bueno, esto habría que adaptarlo a cada uno, pero bueno, lo caricaturizo un poco para que se vea claro. Si yo normalmente
estando descansado puedo correr a 5.15 y voy a 120 pulsaciones por minuto, pero resulta que es que ahora 5.15 ya se me sube a 137, ese sería un primer síntoma de que no estamos descansando, de que estamos acumulando fatiga sin ser conscientes de ello. Y el otro síntoma es que el día que quiero hacer 3 cuestas al 12% de 10 minutos threshold, entonces moverme en el entorno de las 170 pulsaciones por minuto, pues ahora ya no puedo. Ya no puedo hacer subir. O sea, son las dos cosas. Cuando voy suave, me va el pulso anormalmente alto. Cuando quiero hacerlo subir, no consigo hacerlo subir. Zona gris. Ni blanco, ni negro. Ni suave, ni fuerte. Eso, ya digo, si vamos encadenando aparentes rodajes que no son tal, pues caemos en ese mundo de la medianía. No sé si decir de la mediocridad, o sea, de que no es nada, es indefinido, no es suave, no es fuerte. E insisto que yo conozco ese mundo, o conozco esa franja o ese espacio gris. Por eso, porque al final todos los días vas a, en mi caso, pulsaciones máximas 182, que yo haya registrado, pues imagínate ir 150, que no es nada. 150, 155, toda la actividad voy a 155 pulsaciones por minuto. Eso no es nada, eso no es threshold, pues 165, 170, en mi caso. Eso no es easy, pues 120, 120 y pico. Eso no es zona 2, 130 y pico, hasta 140. No es nada. Y como digo, el problema de eso, es que ni estás haciendo trabajos de intensidad, ni estás haciendo mantenimiento, que esos son los rodajes, ni te estás recuperando de esos supuestos trabajos de mantenimiento, o no estás tampoco recuperando de las tiradas largas que contuvieron mucho trabajo de intensidad. Al final es un caos, Y si no recuperas suficiente de la actividad, se supone que no absorbes, entre comillas, o no asimilas ese estímulo. Entonces no consigues las adaptaciones correspondientes. Y desde luego, si no te aprietas los días que toca, obviamente no va a haber estímulo, no va a haber adaptación tampoco. O sea que el problema sería que vamos a entrar en un estado de fatiga crónica del que no acabamos de recuperar y por lo tanto del que no vamos a poder absorber, obtener adaptaciones. Y yo he estado allí, que conste. O sea, ya lo dijimos al principio, que no queremos criticar a nadie, de ahí que no hayamos puesto ningún nombre. Sino que vamos a usar esa observación que yo he hecho y que me imagino que cualquiera que pase un poco de tiempo y friquee un poco por Strava, pues es una observación que no es exclusiva mía, vaya. Eso, o incluso si has reflexionado sobre tu propia práctica o tu propio entrenamiento, quizá lo has constatado en tú mismo también, como es mi caso, que lo vi en su momento y que seguramente no estoy libre de esto y de vez en cuando vuelvo a caer en el mismo error. Bueno, entonces eso, el problema es que no estás haciendo lo que aparentemente estás haciendo y eso te va a conducir o te va a relegar a un estado de fatiga crónica del que no recuperas, por lo tanto no obtienes las adaptaciones buscadas. Vale, sea porque eso no estás recuperando suficientemente de caña que te has dado, sea porque los días que supuestamente hay que dar caña, no te das la caña prescrita o prevista o pensada para ese workout. Bueno, entonces soluciones, pues en subidas largas, baja el pistón, o sea, no permitas que vaya subiendo el pulso, de manera que al final una subida, otra subida, hay 5 subidas en el recorrido, al final en esas 5 subidas me las he hecho todas en zona 3 de pulso, o me da igual si es en el llano y no permitas entrar en ese drift cardíaco. O sea, si observas decoupling, baja el ritmo. De manera que al final, pues esos 50, esos 60, esos 70 minutos de rodaje sean efectivamente rodaje, aunque el ritmo haya caído. Pero lo importante aquí es la carga interna, porque estamos supuestamente haciendo un easy run. Y para saber qué es easy es eso, ¿le está costando mucho o no a nuestro organismo? Bueno, medida de carga interna. Vale, luego lo mismo, a medida que se van sucediendo, volvamos a una actividad con desnivel en el monte,
a medida que se van sucediendo las subidas, puede que una primera subida la logres, digamos, manejar, gestionar, si hace falta caminando, o bajando un poco el ritmo. Pero claro, ten en cuenta que aquí el decoupling se va a ver no como en el llano, que es que para el mismo ritmo el pulso sube con el tiempo. Aquí el decoupling va a ser que cada subida sucesiva nos va a costar más, aunque llevemos el mismo ritmo. Vatios, por ejemplo, para verlo claro, o velocidad de ascenso media. Entonces va a ocurrir eso, que como te descuides, a la quinta subida, ahí va, pues si estoy a 157 pulsaciones por minuto. Entonces eso, baja el pistón en las subidas y sobre todo a medida que se van sucediendo las subidas. ¿Cuál sería el problema de hacer la tercera y la cuarta en threshold? Pues entonces, pues lo que decíamos antes, que entonces el carácter de la sesión es otro. Ya hemos estado ahí estimulando la vía glucolítica. Ha sido un día de intensidad. Bueno, y más claves para solucionar esto, que no nos dé miedo que los ritmos medios que salgan, pues si ha sido una actividad de montaña, imagínate, 8 minutos y pico el kilómetro. ¿Qué más da? ¿Qué más da? O sea, si nosotros ya sabemos lo que estamos haciendo. O 9 minutos el kilómetro, el ritmo promedio. Nosotros ya sabemos lo que estamos haciendo. O sea, que no nos dé miedo. O si es en el llano, 5:30, 6 minutos el kilómetro, nos ha salido en promedio. Nosotros ya sabemos lo que estamos haciendo. O sea, nos tiene que dar igual lo que piense la gente, o incluso, pues eso, que nosotros sabemos que ese recorrido, que lo hacemos muchas veces, que en condiciones normales lo podemos sacar más rápido. Bueno, pues tendremos que mirar el contexto y saber por qué hoy, pues si lo podíamos sacar al ritmo X, lo hemos sacado al ritmo Y. Bueno, pero en todo caso, que no nos dé vergüenza, que no tengamos problema ante nosotros mismos, ante los demás, en que el ritmo salga lento. Y luego, esto aplicado a la montaña, atender lo que decíamos antes, no al pulso promedio, sino a los picos de pulso que hemos ido alcanzando a lo largo de la actividad y sobre todo a la distribución. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en qué zona? Por eso, porque es verdad, a ver, que si miras cualquiera de mis actividades, ninguna es perfecta, pero en el sentido de que también se me puede ir un pico de pulso, en el sentido de que también al final he podido acumular bastante tiempo en zona 3. Y quizá incluso algunos segundos o algunos minutos en zona 4. Bueno, esto también se explica, aunque esto es largo de contar, así que solo hago un breve inciso. También es verdad que es que las zonas de pulso del Suunto, por ejemplo, en comparación con Coros, eso que yo tengo experiencia con estas dos marcas, también con Garmin, pero eso fue hace mucho y ni me acuerdo, pero vamos, con Coros y con Suunto, y esto ya lo hemos hablado 1000 veces por aquí, os puedo decir que es mucho más conservadora la configuración de zonas de pulso de Suunto que de Coros. El Coros me pedía pulsaciones umbral, el Suunto me ha pedido pulsaciones máximas. A partir de ese valor ancla, porcentajes de ese valor ancla, esto lo hemos explicado tropecientas veces por aquí, configuran las zonas y cada marca pues usa un modelo, y es verdad que Suunto es muy conservador. En el sentido de que va muy a la baja. O sea, que ya con 139 pulsaciones ya me está metiendo en zona 3, cosa que tenía que pasar las 149 en Coros a partir de una misma fisiología, es decir, a partir de unas mismas pulsaciones máximas o unas mismas pulsaciones de segundo umbral. Bueno, da igual, cerramos paréntesis. Pero bueno, que yo os puedo mirar el final de la actividad, que ha habido un pico por aquí, un pico por allá de pulso, o que ha habido, incluso ya digo, algunos segundos en zona 4 y unos cuantos minutos en zona 3, pero veo que en el conjunto no representan un gran porcentaje, una gran porción del tiempo. Por tanto, en conjunto sí que puedo considerar, si ha sido corta, pues rodaje, si ha sido un poco más larga, endurance run o long run tirada en zona 2, porque ya aunque ha habido minutos en zona 3, incluso ha habido algunos segundos en zona 4, yo sé que Suunto es muy conservador, bueno, y yo sé, sea la marca que sea, y utilice los porcentajes que sean del valor ancla para fijar las zonas o distinguir zonas, pero vamos, yo sé que eso, que ha sido finalmente una porción del tiempo no importante, y que el carácter global de la sesión pues sí que ha sido un rodaje, cuando
buscaba rodaje, sí que ha sido tirada larga cuando buscaba tirada larga. Y me he equivocado y me seguiré equivocando, y seguramente si ahora fuese una a una todas mis últimas actividades, pues veríamos que esto no se cumple a la perfección. Pues porque ese día ha ido menos pendiente del reloj, porque ese día ha hecho mucho calor y humedad, bueno, por lo que sea. Pero eso, sí que al menos tengo presente que si se acumulan, si encadenamos día sí, día también de supuesto rodaje que no es tal, si en cada una de nuestras tiradas largas al final hay muchísimos trabajos de threshold, pues como estamos repitiendo a lo largo del episodio, pues ese día no es lo que estaba programado o estaba previsto. Y por lo tanto va a requerir descanso correspondiente, recuperación proporcional. Y bueno, idealmente requeriría también que corrijamos esa tendencia. Porque entonces eso, ni los rodajes son rodajes, ni las tiradas son tiradas y tienen el descanso correspondiente, ni podemos hacer días de intensidad, porque tenemos la fatiga del otro. Bueno, yo creo que he dicho ya las mismas ideas 25 veces y expresándolas de 3 formas diferentes, quiero pensar que está clara la tesis de hoy, ¿no? Y es que hay actividades suaves, aparentemente suaves, pensadas como suaves, que no son tal cosa cuando acudimos a los números, que esto tiene sobre todo el problema de acumular fatiga, podría tener también problema mecánico si ha implicado velocidad, carga en las estructuras, y sabemos cuál es la solución, que en definitiva o en resumen sería bajar el pistón y que no nos dé vergüenza que nos salgan ritmos tortuga, ritmos promedios bajos, porque lo importante es la carga interna y lo importante es saber qué estamos haciendo. Espero haber aportado información interesante, más todavía información útil. Esto no es un ataque a nadie, me he puesto yo como ejemplo el primero, que reconoce haber estado en ese mundo gris y seguramente de vez en cuando volviendo a visitar ese mundo gris. Entonces, como siempre eso, espero haber aportado y me voy a despedir ya, que me estoy repitiendo, diciéndolo de siempre. ¡Hala, a pisar sendas! 1, 2, 3, 4. Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series power tool accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save.